y se van a quedar más cosas. Entonces, digan que está a tu lado: camino a la integridad, Camino a la integridad y a la libertad. y a la libertad. ¿Sale? Entonces, ¿sí se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien, bien. Ok. Entonces, estuvimos estudiando en los últimos domingos sabiduría e inteligencia, ¿se acuerdan? En los 3, 4 domingos atrás. Y pudimos aprender, hermanos, que aplicar estas palabras en cada una de nuestras actividades en nuestra vida diaria, y principalmente en las cosas de Dios, vamos a ser más eficientes y eficaces. ¿Se acuerdan? Que estudiamos también esas dos palabras, eficiente y eficaz. Y así rendir nuestros recursos, hacer rendir nuestros recursos al máximo. ¿Se acuerdan? Y ocuparnos realmente de lo que sabemos que nos va a traer beneficios al avance de nuestra vida diaria y en la obra de Dios. O sea que nosotros no debemos de poner todas nuestras ganas en algo que va a ser improductivo, ¿verdad? Sino irnos a eficientar los recursos que tenemos lo más que podamos, ¿verdad? No podemos estar, por así decirlo, perdiendo el tiempo en algo que no va a ser productivo, ¿sale? Y de igual forma, bueno, y aquí tristemente hay gente que uno le dedica, u otros hermanos en un discipulado, por ejemplo, a estarles dedicando un tiempo, ¿verdad? En las mañanas, o hasta luego los hermanos dicen, algunas personas: bueno, es que yo solamente puedo a las 7 de la noche, ¿puede usted? Entro. Bueno, está bien, sí puedo. Y luego ni llegan. Entonces, ese tipo de situaciones es la que nosotros debemos de tener una dosificación de nuestro tiempo. Sin embargo, hay gente que dice: dame un estudio, tú dime qué hora yo voy. Y ahí están los hermanos, bien dispuestos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a eficientar nuestro tiempo y vamos a echarle ahí más de este tiempo a esos hermanos, o en cualquier área de tu vida. Amén. También vimos y usamos una analogía para ver el bemol y el sostenido, los símbolos musicales, ¿se acuerdan? Y aprendimos también algunos puntos que nos iban a ayudar en nuestra vida a poner bemoles y a poner sostenidos también. Los bemoles, recuerda que es medio tiempo que se baja una nota en su sonido natural, y es cuando nosotros tenemos que bajarle, ya sea al estrés o a la ansia de hacer cosas, vamos a bajarle una rayita. Y el sostenido es si te hicieron ver, si te hicieron sentir en algún momento menos de lo que vales, tienes que poner un bemol para que se sostenga tu valor. ¿Sale? Y eso, un bemol o muchos. Y vimos unas circunstancias. Reconocer aquellas personas o situaciones, como decía Blanca, que nos influencian hacia el problema, alejarnos de ellas, ¿verdad? Otro punto fue que apartarnos de todo aquello que sabemos que es erróneo. No podemos estar pisando algo que sabemos que en un momento dado vamos a caer. O de esas trampas de ratón, de las que tienen pegamento, no podemos estar así, a ver si no me pego y me quedo ahí. Porque si te pegas ya te amolaste, ¿verdad? Solamente con la ayuda de Dios puedes salir, ¿verdad? Escoger solo las cosas correctas en nuestra vida. También vimos que orar pidiendo a Dios en todo y accionar en la fe. Alejándonos sabemos de lo que no podemos resistir, ¿verdad? Accionar, dile al que está a tu lado, accionar. Buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que van a hacer ayuda en tiempos difíciles, ¿verdad? No puedo yo ir a pedirle a cualquier hijo de vecino un consejo, que sé que me va a dar el consejo desde su punto de vista, y si su punto de vista es equivocado, lo voy a tomar yo también, por actuar en el sentimiento, ¿verdad? Y no actuar sobre una base que Dios te diga, así hazle. Entonces, dile al que está a tu lado, huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria, ¿verdad? Entonces aquí quiero hacer un comentario rápidamente sobre la toma de decisiones. Vamos a empezar, bueno, ya está de hecho empezado una especie de curso, de taller de cómo controlar tus emociones.
Va a estar buenísimo, muy bueno. Entonces esto es para que estés orando y para que empieces a ver a quién vas a invitar. Va a estar bueno. Y créeme que si tú y yo somos más sabios en el control de nuestras emociones, tú vas a poder tomar decisiones más acertadas de las que has estado tomando. Porque hay una gran diferencia en tomar una decisión todo desesperado y tomar una decisión tranquilo. Por ejemplo, yo a lo largo de mi vida cristiana, el pastor donde yo estaba el último tiempo me estuvo mandando a velorios, a ministrar, y eran, por ejemplo, uno fue el 25 de diciembre y tuve que ir. Y voy a decirle, no, es que es Navidad. Tuve que ir el 25 a acompañar a estas personas y a ministrar, al recalentado. Y lo que yo aprendí fue de que las casas funerarias, de lo que se aprovechan son del momento donde las emociones de la gente están bien a flor de piel. Y esas personas, fíjense qué crueles son, porque les llegan y les dicen, ¿sabes qué? Te cuesta la caja, el servicio, el recoger al fallecido, te cuestas 40,000 pesos. Y uno por la desesperación acepta. Porque ahí son bien hábiles, manejan las emociones. Pero si tú estás tranquilo, tú dices, a ver, espera, déjame checar. No, pero es que ¿qué vas a hacer ahí con el cuerpo? Tranquilo. No se va a ir. Exacto, no se va a ir, ¿verdad? Y eso me lo dijo mi papá un día, me dice, cuando tú enfrentes una situación de que fallece alguien, y si tú ves que esas personas tú toma el control. Y pues cuando falleció mi papá fue lo que hice. Porque me dijeron, oye, es que mi papá está muy mal. A ver, yo le pregunté a los médicos, yo soy el más chico de los hombres, y le pregunté, le dije, oiga, ¿qué posibilidades hay de No, pues ya. Y les dije, a ver, vengan, hablé con los 10. ¿Saben qué? Que vamos a ir viendo lo del funeral. No, unos me dijeron, no, qué mal hijo, que estás ya enterrándolo y todo está vivo. Tenía un infarto cerebral, invadido más de la mitad del cerebro. Entonces dije, pues es que hay que verlo. Fuimos ahí al panteón español donde estaban mis abuelos, etcétera, ahí en Legaria. Y nos dijo la encargada, dice, pues qué bueno que vienen hoy, porque ahorita como todavía no fallece, les va a salir en 10,000 pesos, pero si fallece les va a salir en 25. Imagínense. Entonces, ¿qué hicimos? Lo apartamos. Entonces, ese tipo de situaciones es la que la gente va a utilizar para manejar tus emociones. Lo mismo con la venta de un coche, la venta de una casa, es lo mismo, hermanos. Cuidado con las emociones. Entonces, dice 2 de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Dile, instrumento para honra. Instrumento para honra. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si tú te alejas de las cosas que son indebidas, vas a ser un instrumento para toda buena obra. Y el punto aquí es que no vas a ser instrumento para toda buena obra solamente para lo que la Escritura dice, sino para lo que tú estás haciendo de forma cotidiana. Eso está padre, ¿no? Si tú haces las cosas bien, te van a salir bien todas las cosas. Eso está padre, ¿verdad? Y el 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y qué estamos haciendo aquí tú y yo? Invocando al Señor. Entonces, ¿te conviene o no te conviene venir? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Porque entonces tú vas a huir de las pasiones juveniles.
Y tú vas a decir, yo estoy ya viejito. No son pasiones juveniles. Yo no tengo paz. No, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿No les dicen a los viejitos rabo verde? ¿Sí o no? ¿Y no es una pasión juvenil? No, yo soy viejito. Todavía no somos viejitos, no hay ni un viejito, solamente Rigo. Rigo está bien chavo. Aún maduro. Entonces, hermanos, las pasiones juveniles nos atacan a todos, hombres y mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, con todo esto tenemos que digerir. Tenemos que dirigir nuestros pasos al siguiente nivel de aprendizaje. Vamos a ver dos palabras nuevas para los que están anotando, porque la próxima semana les vamos a preguntar. Integridad y libertad. Entonces, puedes hacer un mapa mental, pues es con Natalia. El título es Camino de la integridad y la libertad. Dice, vuelvas un mapa mental. Va. Camino hacia la integridad y la libertad. Entonces, teniendo claro que todo este conocimiento adquirido no es solo para tenerlo en el cuaderno ni en el corazón, ¿verdad? Ya estamos. Tenemos que saber dónde lo vamos a poner en práctica. Todo lo que estás aprendiendo aquí, todo es para que lo pongas en práctica. Me decían unos hermanos que platiqué con ellos en la semana. Me dice, es que en la iglesia que estábamos así, porque llegábamos, nos sentábamos y come el alimento, y no lo poníamos en práctica. Dice, pero qué bueno que ahora va a ser de esta forma, de que recibimos, cae el corazón y lo ponemos en práctica. Y además vienes y plantarte, como dice Blanquita hoy, sin cuaderno. ¿Verdad? Eso es bien padre. Entonces, ¿para qué lo vamos a poner en práctica? Para ayudar a otros. Esos son tus bienes. Cuando Dios dice que desde lo que tienes, son tus bienes también, lo que tú tienes en el corazón, para que lo des a otro y lo puedas compartir. Y cuando tú empiezas a compartir de tus bienes, o sea, de lo que sabes, de tu conocimiento, todo lo demás va a ser va a ser más fácil que lo que tú compartas de todo, porque el corazón está dando, ¿verdad? Y cuando el corazón da, por eso dice la escritura que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, vamos a aprender tú y yo a ser más íntegros para poder experimentar la libertad y así enseñarle a otros cómo pueden ser libres e íntegros, ¿verdad? Si tú y yo no somos libres, si no somos íntegros, difícilmente vamos a poder decirle a otro que sea libre y que sea íntegro, ¿verdad? No vamos a poder hacerlo. Es un respaldo. Entonces, hermanos, podemos ver un caso de libertad sin integridad en la Biblia. Una integridad y una libertad que fue trastocada por la avaricia. Y eso está bien tremendo. ¿Por qué? Porque ellos pudieron disfrutar de su dinero. En aquel tiempo dice la escritura en Hechos que todos compartían sus bienes. Y me imagino que si Javier tenía 4 casas en ese tiempo, él decía, voy a vender una y la voy a dar a los pobres el dinero. Y otro, no, sabes que yo tengo 4 coches, yo voy a vender 2 y voy a darle el dinero que saque a los pobres o a los apóstoles para que se sostengan. Y así todo el mundo daba y recibía de una forma bien padre. Entonces Ananías y Zafira, al ver que otras personas eran admiradas por lo que dieron, fíjate, admiradas por lo que dieron, ellos dijeron, nosotros queremos ser admirados también. Entonces vamos a vender este terrenito y vamos a llevar el dinero para que nos admiren. Y entonces Ananías y Zafira quedaron de acuerdo y lo hicieron. Vendieron el terreno,
pudiendo ellos haberse quedado con el dinero y pudiendo ellos haberse quedado con su terreno, no lo hicieron así. Dijeron, lo vendemos. Al ellos recibir el dinero, dijeron, el 10% para mí y lo demás no vamos a ir a la obra. Y entonces Pedro se da cuenta, porque el Espíritu le revela y le dice: Ananías, tú hubieras podido disfrutar de todo, ¿para qué mientes al Espíritu Santo? ¿Para qué le mientes al Espíritu Santo? Hubieras disfrutado tu dinero y tu terreno mejor y no hubieras ofrecido nada. Y pácale, que cae muerto. Así. Cayó muerto. El pecado mata, la mentira mata, ¿verdad? Y dieron con un corazón entenebrecido. ¿Qué pasó con Zafira? Zafira andaba de compras con el dinero, yo creo. Y llega después de un tiempo a la iglesia donde habían dado la ofrenda a Ananías y habían dicho: ahorita voy a llegar y todo el mundo va a decir: oh, Zafira, ¿no? Mujer hermosa y dadora de bienes, qué bueno que eres tan bueno. Y va entrando Zafira y la ve Pedro y le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? A tu esposo lo están sacando unos jóvenes ahorita a enterrar y ahí vas tú también atrás de él. Y pácale, que cae muerta. Por un corazón sin libertad ni integridad. Eso es tremendo, ¿ah? Vamos a leerlo para que veas que no estoy cuenteando. Hechos 5:1. Por eso dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Y hace rato comentaba con mi hermanita Rosy y le dije: esas bendiciones que Dios nos da, hermana, es cuando Dios dice que se abren las ventanas de los cielos. Y no nada más para recibir dinero, ¿verdad? Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó ¿quién? Satanás tu corazón, ¿para qué? ¿A quién? Y sustrajeres de lo que sacaste de la venta, ¿verdad? Reteniéndola no se quedaba contigo, y vendida no estaba en tu poder. O sea que se hubiera quedado con todo el dinero mejor y no le hubiera pasado nada. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? Sino a Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos. El punto es que nada es nuestro, nada, ¿verdad? Y por eso dice el Señor bien claro: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y como te dije, son tus bienes económicos, tus bienes materiales, lo que tú puedas dar, dalo de corazón, ¿verdad? Me impacta mucho la vida de Marco. ¿Quién se acuerda de Marco? Nuestro hermano que traía un bastón, ¿verdad? Que ahí viene con una caja llena de despensa. Y a él le hace falta despensa. ¿Cómo es eso? Pues él da de su necesidad, ¿verdad? Él da de su necesidad. Y por aquí hay otros que han hecho lo mismo. Y Dios les bendice, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del camino de la integridad y de la libertad. Y esto, hermanos, es en todas las áreas. En todas las áreas. Estaba viendo un caso en la escuela de mi hija Dani, y lo comento con libertad porque no está Angie, ni mi esposa, ni Daniela, que le habían dado un puesto a mi hermanita Angie y se confabularon unas maestras y se lo quitaron, aparentemente. Entonces, estas maestras creen que hicieron lo correcto. Entre ellas, y una de ellas la pusieron en el puesto que le correspondía a Angie, pero no saben que a Angie le van a dar un puesto en la supervisión. Van a ver, yo lo estoy profetizando. Y entre ellas hicieron eso, se confabularon y la quitaron. Y dijeron: ya está una de nosotros
en la dirección. Y yo te apuesto, hermano, que cuando se le ocurra a esa maestra que pusieron de directora de las mismas, cuando le haga algo a una de ellas, van a empezar a decir: vela cómo ya cambió. Vas a ver. Ya nos traicionó. Ella está en ese puesto por mí y por ustedes. Vamos a ponernos en su contra ahora. Ya se le subió. Porque el diablo no es leal. El diablo no es leal. Entonces, si alguien llega y te dice: vamos a hacer esta tranza, al fin somos 20 y no se van a dar cuenta, no le entres. Porque cuando agarren a uno, él va a decir: ¿por qué me voy a ir yo solo si todos lo hicimos? Y a todos se los va a cargar el payaso. Dile al que está a tu lado: se los va a cargar el payaso. Se los va a cargar el payaso. Yo no sé cómo carga un payaso, pero se los va a cargar. Salmo 101:6. Ve que padre es la integridad. Salmo 101:6. Y es mejor llevar el pan a la mesa ganado correctamente, aunque sean arroz y frijoles, que llevar un manjar y al rato me estén persiguiendo por ese manjar, ¿verdad? Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré ¿en quién? En los fieles de la tierra. ¿Para que qué? El que anda en el camino de la ¿qué? De la integridad. También esa palabra ahí está traducida. ¿Este qué? Me servirá. Eso está bien padre, ¿verdad? Porque yo voy en el camino de la perfección, de la integridad, y aparte le voy a servir a Dios. Y no quiere decir que le voy a servir aquí en un púlpito, tocar un instrumento. Puede ser de esa forma, puede ser de otra, ¿verdad? Gálatas 5:13. Todos están escribiendo. Hasta Valeria está escribiendo. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. O sea que Dios quiere que tú ni yo seamos presos de nada, ¿verdad? Solamente que no uses la libertad. Solamente que no uses la libertad como ocasión ¿para quién? Para la carne. Y carne, esa palabra es sarx, y sarx está traducido como muerte. No uses la libertad que yo te doy para morirte, para hacer libertinaje, como hablaba Pablo a los Corintios, ¿verdad? Si nos sirve por amor los unos a los otros. Cada uno de ustedes que venga a este lugar y diga: yo limpio, yo hago, yo limpio, está sirviéndolo a un Dios vivo, porque lo está haciendo por amor, ¿verdad? Eso está bien padre. Un ejemplo de íntegro en la Biblia: Job 1:1. Job 1:1. Hay otros ejemplos que búscalos tú. Si no, sería tanto, si no hacemos esto de que anoten y pasen, sería tanto como si toda la vida quisieran comer Gerber. Hay un tiempo para Gerber, hay un tiempo para la sopita molida, y nada más que abras el pico y ahí te va. Pero va a haber un tiempo, como el de ahorita, que están ustedes, y ahorita no sé por qué, que están en el nido. Y entonces los estamos agarrando de las alitas y los estamos aventando al vacío. Y desde acá arriba les estamos diciendo: aletéyele, mijo, si no va a llegar al suelo. Va a haber, pero también va a haber unos que emprendan el vuelo como águilas. Dile al que está a tu lado: yo voy a ser de esos. Yo voy a ser de esos. ¿Verdad? Me decía esta pareja, y por eso les digo, dice: cuando nosotros llegamos al centro cultural, tiene un poco más de un año que llegaron estas personas.
Me decía, yo veía cómo el alimento que usted daba, pastor, era muy suavecito. Ellos traen una experiencia. Dice, pero ahora veo cómo el alimento es sólido. Entonces, el alimento que estás comiendo es sólido. Ya debes de brincar del nido. ¿Amén? No es que no es como, pastor, a mí no me aviente. Todos tienen que volar. Todos tienen que volar. Como uno dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre ¿qué? Perfecto, recto, esa palabra recto está también traducida como íntegro, temeroso de Dios, ¿y qué dice? Apartado del mal, ¿verdad? Entonces, este es un buen ejemplo de integridad. Hasta fíjense que llegó el diablo delante de Dios, porque no crean que el diablo no se presenta delante de Dios. Y le dice a Dios, a ver si déjame tocar a tu hijo Job, ese que tiene todo. Para ver tú, que vas a ver cómo va a blasfemar en contra tuya. Y le dice, pues tócalo, pero no toques su vida. No te permito tocar su vida. Y si vas a ver cómo ese siervo va a exaltar mi nombre. Y así sucede. Entonces, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Pero díselo así sin miedo. Yo quiero ser como Job, como uno de esos con Job. Dios es bueno, ¿sí o no, Javier y Gaby? ¿Verdad? Y aunque pasen cosas, Dios es fiel. Dios es fiel. Porque estamos creyendo en un Dios fuerte, poderoso, fiel, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Entonces, para saber tú y yo qué es integridad y qué es libertad, tenemos que saber qué significan esas palabras, primero, ¿verdad? Entonces, ahí pon integridad y ahí pones las palabras más importantes para cuando pases, las puedas decir así, contundente. Integridad, ¿qué es integridad? Integridad está definido como algo íntegro. Es una cosa que posee todas sus partes, o sea, está íntegro, como mi coche, Blanquita. Íntegro, ¿verdad? Íntegro, es una cosa íntegra que tiene todas sus partes. Y dicho de una persona, o sea, de tú y yo, integridad hace referencia a un individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. Probo es honrado. Probo es honrado. Libertad. Libertad es una forma de actuar libre como derecho. O sea, yo tengo derecho a actuar en libertad porque soy libre. En México es un país libre, ¿verdad? Somos libres. Y hablando de poniéndolo en una definición de nosotros, para nosotros, es la condición de nosotros que somos personas libres, que no estamos en la cárcel. Fíjate, no estamos en la cárcel, ni estamos sometidos a la voluntad de otro. ¿Cómo es esto? Lo que te decía, le entramos a una tranza y estamos sometidos a lo que si uno habla, nos van a quitar la libertad. No estamos sometidos a eso, ¿verdad? Ni estamos obligados a actuar de cierta forma por una obligación. O sea, el que vende drogas, si no actúa de esa forma, los otros lo delatan y se va a la cárcel. No es libre, aunque no esté en la cárcel, no es libre. El que es pecador, aunque lo vemos libre por la calle, no es libre porque está preso de sus pecados y de sus iniquidades, ¿verdad? Entonces, también una persona libre tiene deberes y tiene disciplina, porque por eso dice la Escritura que no uses la libertad como pretexto para pecar, ¿verdad? Entonces, juntando estas dos definiciones, estas dos palabras y sus definiciones, podemos decir que mi integridad, hablando en primera persona, pero ustedes lo pueden hacer igual, vamos a decirlo, nuestra integridad se demuestra por actuar de forma correcta, ¿sale? Educada e intachable, porque de esta forma de actuar surge mi libertad, pues no estoy preso, no estoy sometido a las decisiones de nadie,
gracias a Dios y a mi forma de actuar, ¿verdad? Nadie puede venir a decir, no sabes que estás preso porque eres un delincuente, a menos de que lo sea, ¿verdad? Lo agarran y adiós. Dice la Escritura también que, como les decía, es mejor comer un pan tranquilo que manjares y estando esperando ver a qué hora vienen por ellos, ¿no? Yo decía antes, qué padre es que mi casa estoy pagándola y no estoy esperando a que vengan y me saquen, porque estoy pagando, ¿verdad? Eso es bien padre cuando uno cubre sus deudas y no hay quien te diga, me debes. Por eso la Escritura dice que no pidas prestado para que no te hagas preso de esa persona, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya entendimos estos conceptos, ¿verdad? ¿Sí fue claro? ¿Amén? Sí, amén. ¿Están escribiendo? Sí, estoy grabando. Salud por los cuadernos. Porque miren que todos bien calladitos como la semana pasada. El primer paso a la integridad y a la libertad es reconocer. Reconocer. Dile al que está a tu lado. Reconocer. Reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? En este punto vamos a reconocer lo que anda mal, ¿verdad? Y es el principio para experimentar los primeros pasos a la libertad y la integridad, el reconocer. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y poder ser libres de un montón de cosas que nos están impidiendo crecer. Cuando nosotros no reconocemos, eso frena el crecimiento. Eso frena el crecimiento. Y el reconocer, hermanos, en general, a algunos va a costar más trabajo que otros por el temperamento y la falta de carácter, ¿verdad? Y al reconocer, seremos librados de lo que nos oprime. O sea, todo ese es un mundo muy tremendo y será más fácil avanzar en lo que sigue. ¿Cuántos de aquí han sido libres de cosas que han pasado en su infancia? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y van saliendo y sí duele, pero a fin de cuentas experimentas una libertad. Entonces, esa palabra de libertad, si el Hijo de Dios os libertades, seréis verdaderamente libres, es Juan 8:36. Es del griego eleucero. Eleucero. Y esa palabra que si el Hijo de Dios nos libertare, la podemos traducir, según esta palabra, en eximir. Si el Hijo de Dios nos exime, si el Hijo de Dios nos libra de la muerte, también es otra de sus definiciones, seremos verdaderamente libres. Es tremendo, ¿verdad? Imagínate qué sentiría el actor este que es un buen ejemplo, y cada que estés manejando, cada que estemos manejando, mejor dicho, nos vamos a acordar de ese actor, Pablo Lyle. Pablo Lyle, ¿sí se acuerdan quién es Pablo Lyle? Este hombre, no se venían peleando, que casi de nosotros no lo hacemos. Y se le cerró, no sé qué, y venían peleando en el coche. Se para en el alto el coche de este Pablo Lyle y se baja el conductor, que no era Pablo Lyle, era su primo, y va y viene el del otro coche y se empiezan a hacer de palabras, pero el hombre ese que se bajó de la camioneta donde venía el actor, lo llevaban al aeropuerto, empezó a irse. Corrió a la camioneta a ponerle freno de mano y se baja Pablo Lyle, el actor, búscalo. Y el señor se avanza hacia él y Pablo Lyle lo recibe con un derechazo y me lo bota al señor de 62 años. Se cae y se muere. En Estados Unidos. Subieron a la camioneta sin libertad ni integridad. Y ahorita yo no me pongo en los zapatos de este actor, porque está por recibir la sentencia. Si se va a juicio, los
los expertos de allá dicen que se va a ir a la cárcel por una imprudencia. Eso es tremendo, ¿verdad? No hay una libertad para manejar ni una integridad. Si se pasan contigo y vas manejando, déjalos. Mejor. Y mi hija Yona, siempre que yo me exaltaba, papá, tranquilo, déjalo que se vaya mejor. No esperemos a que nos digan, te lo dije. Ya ahí le están diciendo a Mitsu que se lo dijeron. Entonces, cuidado, hermanos, porque un evento así cambia toda la vida. Cambia toda la vida. Y es en muchos casos que les podría contar porque yo fui taxista en el DF. Entonces, hermanos, imagínense a este hombre, Pablo Lai, que le digan, estás eximido. Desde marzo está allá en Estados Unidos con algo electrónico, un billete, que no puede irse porque luego llega la patrulla. Un brazalete. Que le dijeran, estás eximido, no hay problema, olvídate de lo que pasó, eres libre. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría este hombre? No, pues brincaría de gusto, ¿no? ¿Sí o no? Libertad absoluta, verdaderamente libre. Cuando el Señor Jesús vino y Él murió por tus pecados y por los míos, así nos dijo: Gustavo, no importa cómo te hayas portado, no importa cuánta gente hayas lastimado, no importa todo lo que hayas hecho, Gustavo, no importa. Yo vine a pagar por eso, así es que eres libre. Tremendo, ¿verdad? Cuando aceptas a Cristo es eso. Él te limpia y te exime de la muerte. Y si me da tiempo les doy un ejemplo de eso, que es un buen ejemplo para evangelización. Pero ahorita si da tiempo se los digo. Cuando estamos estudiando mi esposa y yo, precisamente para el taller de fortalezas y de libertad, hermana, que estaba comentando, es tremendo eso, hasta yo quería llorar en ese momento. Yo decía, qué amor tan precioso del Señor. Hasta ese punto llegó. Es un punto tremendo. Pero el no reconocer, hablando de reconocer para tener libertad e integridad, el no reconocer los pecados, hermanos, cuando ofendemos, reconocer que nos ofendieron, también a veces nos cuesta reconocerlo. Una de las consecuencias, y creo que es la más grave o de las más graves, consiste en que nuestra autoestima baje cuando no reconocemos pecados, y eso nos lleva al grado de enfermarnos. Cuando guardas ese sentimiento de no perdonar y que no perdonas, es algo que va pudriendo el corazón y puede desencadenar en cáncer, puede desencadenar en artritis, puede desencadenar en colitis, que es algo pues más leve. Cuando no reconoces que te ofendieron, también es grave. Porque cuando te ofenden y te caes, es que pues bueno, es que es mi vecino y como lo quiero tanto, pues él me puede ofender lo que quiera. ¡No! ¡Jamás! Tenemos un valor como hijos de Dios, porque así como reconoces que te perdonen, así reconoce tú que te ofendieron, para que esa persona no lo vuelva a hacer. Y estamos hablando que a veces es en el círculo más íntimo donde nos desenvolvemos, en nuestra casa. A veces el propio padre, la propia madre nos propinan palabras y cosas que nos ofenden, y a veces somos tan sensibles, hablando de niños, que pues así se queda, y eso va siendo en tu corazón algo terrible. Y por eso, cuando no reconocemos que nos ofendieron, a veces nuestros padres, primos, hermanos, eso se guarda y es bien difícil desarrollarnos después. Por eso les decía que es bien difícil reconocer a veces, ¿verdad? Entonces ve pensándole. Por ejemplo, en la casa de un golpeador, que los hijos ven cómo deja a la madre tirada ensangrentada en el piso. Esos niños van a crecer con
con dolor en su corazón y después lo van a repetir ellos, aunque no quieran, ¿verdad? Entonces dile al que está a tu lado, hay que reconocer. Hay que reconocer. Y fíjate que al reconocer impide que disfrutemos del amor de Dios. Cuando no reconocemos es una torona ahí que no deja que pase el amor de Dios hacia nosotros. Y también ponemos una barrera para los que están a nuestro lado, diciéndole: no me ames, aquí está prohibido que tú pases. Y a su vez el reconocer impide que perdonemos también. Entonces, hermanos, para terminar, la pregunta es: ¿qué tenemos que reconocer tú y yo en esta hora? ¿Qué tenemos que reconocer? Nuestro cerebro y nuestro cuerpo humano es tan complejo que nuestras neuronas se comunican entre ellas, ¿sí sabían? Bueno, nuestras neuronas se comunican. Y la comunicación entre las neuronas, un camino más excelente, hermano. Ahí luego les paso el chisme de eso que le dije al hermano. Esas neuronas se pasan imágenes, se pasan palabras, se pasan conocimientos, se pasan miles de cosas entre ellas. La parte donde se comunican, esa parte de neurona y neurona, lo que hace que se comuniquen, el puente, por decirlo de una forma, se llama sinapsis. Esa sinapsis, no creas que nada más va a pasar una imagen y ya. Va a estar pasándose entre ellas todo lo que has vivido. Por eso tú te acuerdas. Es una función química o es una función eléctrica la que hacen esas neuronas. Y mi esposa y yo lo estábamos estudiando porque cuando yo me siento tan mal, es que me faltaba en ese puente de las neuronas ese neurotransmisor. Y ese neurotransmisor yo lo sustituía por una droga, por las medicinas esas, Tafil, etcétera, que dije no más. Eso lo sustituía, entonces hacía que empezara otra vez a comunicarse neurona con neurona. Pasa tan increíble la comunicación entre las neuronas que, como te digo, no es una, pasa de años y siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. Vienen esos recuerdos. Es que acuérdate lo que te hizo tu padre, acuérdate lo que te hicieron en la escuela, acuérdate lo que te hizo tu mujer. Entonces, cuando empiezas a platicar con tu mujer, empiezan a salir todo lo que te hizo y empieza el pleito por las neuronas. Bueno, y por ti. ¿Ve qué complicado es el cerebro? Sí. ¿Y qué tan perfecto es? Y entonces, ¿quién crees tú que puede hacer que se pare esa comunicación nociva entre las neuronas? Porque también ahí pasan todas las imágenes pornográficas. Una y otra. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces parar esa comunicación de lo nocivo entre nuestras neuronas? Tenemos que reconocer, ¿verdad? Y reconocer nos va a llevar, no reconocer nos va a llevar al mismo lugar que les decía hace rato, enfermedades. Empieza a crecer la soberbia, empieza a crecer el cáncer, la artritis, porque es creado ahí adentro de nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Todos los resultados de lo que pueda suceder se dirigen al mismo lugar cuando tú y yo no reconocemos, hacernos presos. Por eso mucha gente es presa de su pasado, ¿verdad? Por eso mucha gente está tan presa del pasado que no puede entablar una relación con otra persona. Y fíjate cómo cuando
alguien es preso de esa forma, las neuronas, te digo, están intercomunicándose entre ellas siempre. Y dime si no digas amén ni nada. ¿Has conocido personas que con el simple hecho de que se paran enfrente de ti, tú ya dices, oye, me cae re gordo? No sé por qué, pero me cae mal. ¿Sí o no? ¿Verdad? Lo quieres rechazar porque siempre a él lo rechazaron. Y viene quizá desde que él estaba en el vientre de su madre. Y eso es lo que expira, lo que transpira, más bien, lo que transpira. Rechazo. Entonces ya ves por qué no es bueno decir, híjole, me cae re gordo, sino tratar de amarlo, porque a lo mejor nunca lo han amado o nunca la han amado. Por eso cuando alguien se te acerca y diga, ahí viene otra vez, ámalo, ámalo. Ya ves que es bien padre reconocer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no reconocemos, hermanos? Y esto es también neuronal. Cuando no reconoces y dices, no, yo no reconozco que soy malo o que siempre he sido bueno. Cuando no reconocemos esa violencia que hay guardada dentro de nosotros, por decir un ejemplo, es un botón que en un momento dado va a explotar, lo van a oprimir y va a explotar. Y entonces vamos a hacerle daño a los que menos queremos hacerle daño, vamos a golpear a los que menos queremos golpear, vamos a desencadenar en nosotros enfermedades que no deben de estar en nosotros por no reconocer. Es bien padre no reconocer, ¿verdad? Es una carga tremenda para el corazón. Y de veras, hermanos, busquen en libros. Más del 90% de las enfermedades son creadas dentro de nosotros. Por eso le decía a mi hermana que Un Camino Más Excelente, porque es un libro excelente, excelente. Entonces, hermanos, aquí tú y yo tenemos que comenzarles a declarar su término a estos demonios y recordarles su condena, porque están condenados, ellos ya no pueden tener otra historia, ya no se pueden arrepentir, ya están condenados. En el nombre de Jehová de los ejércitos, condenados a esa tortura perpetua, los demonios, ¿verdad? Pero esa tortura que quieren implantarte o que ha estado dentro de nosotros hasta hoy llegó, ¿verdad? Y esa tortura junto con esos demonios se va a alargar al abismo sin fondo, perpetuo. Amén. Amén. Donde no va a poder salir nunca, en el nombre de Jesús. Y los vamos a condenar a toda acción del diablo en contra nuestra. Condenamos esas acciones y vamos a decretar libertad. Dile al que está a tu lado, vamos a decretar libertad. Vamos a decretar libertad. ¿Sabes dónde te dio la libertad Cristo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Nuestro amado Cristo nos dio esa libertad. Y es tan preciosa, hermanos. ¿Quieren que les cuente lo que les decía de Cristo? Esto es precioso. Fíjense, vamos a hacer aquí una pausa. Que vamos a administrar ahora. Cuando Cristo vino a la cruz, ¿se acuerdan todos? Tenemos esa imagen, ¿verdad? Y cuando Él estuvo crucificado, su cuerpo estaba completamente deshecho, no se le veía forma. ¿Se acuerdan que Él dijo, encomienda mi alma a tu espíritu? Él, su espíritu, fue al Padre. ¿Su cuerpo a dónde iba a ser quedado? En la tierra, de donde tú y yo también algún tiempo quizá lleguemos. Pero ¿y el alma de Cristo? Porque tenía condición de hombre. Lo dice la Escritura, ¿qué pasó con el alma? El alma del Señor bajó al Seol.
bajó al Seol, bajó al infierno. Él estuvo en el infierno por ti y por mí. Ese era el plan. Que tú y yo no llegáramos al infierno, hermanos. Estábamos condenados a irnos al infierno y Él bajó por ti y por mí, aparte de morir en la cruz, de todo el sufrimiento que tuvo en la cruz del Calvario. Aparte Él bajó al infierno y lo dice la Escritura. Él estuvo en el infierno por ti y por mí. ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de pasar por eso? Él reconoció que tenía que bajar. Reconoció tus pecados y mis pecados por ti y por mí. Y hasta ahí fue a pagar. Aparte del sufrimiento en la cruz del Calvario, fue a parar al infierno, donde tú y yo tendríamos que haber estado. Pero Él dijo, no, ellos no van a pasar por eso. Entonces, ¿te imaginas qué amor tiene por ti y por mí? Que libró a nuestros hijos de lo mismo, a nuestras generaciones. Entonces Él en esta hora, Él quiere limpiarte de eso, de que si Él ya pagó y bajó al infierno por ti, que tú no cargues más con lo que tengas que cargar, porque te hace daño. Por eso no estás avanzando. Por eso estos lugares están vacíos, hermanos, porque no los traemos a que se diviertan un domingo, sino deciden la verdad y la libertad, y de que tienes que trabajar junto conmigo, porque aquí yo no nada más voy a trabajar. ¿No estuvieron trabajando ustedes toda la noche? Ese es el motivo de por qué las sillas están vacías. Porque la gente no se compromete, no quiere comprometerse. Es más fácil decir, agarro mi costal podrido y sigo caminando. Y sabes que cuando no reconocemos el amor que tuvo el Señor Jesús al haber bajado por ti y por mí al infierno, estamos invalidando y haciendo menos el sacrificio que hizo por nosotros. Eso es precioso, que Él haya bajado por mí al infierno. Lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Resucitó, vino otra vez su espíritu, vino su cuerpo y su alma también. Y entonces hubo victoria. Hubo victoria. Amén. Amén. Entonces, en esta hora, hermanos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Porque la rodilla de esos demonios se va a doblar ante el Hijo de Dios. Empieza a traer recuerdos a ti. Empieza a traer recuerdos, aunque estés joven y aunque estés viejito, lo que sea. Empieza a traer los recuerdos que te han lastimado. ¿Para qué vamos a hacerlos conscientes? Para empezar a romperlos. Si te hicieron daño en el cuerpo, si te hicieron daño en la mente, si alguien te dijo que eras un inútil, una inútil, empieza a traer eso, porque hasta aquí van a llegar. Hasta aquí van a llegar, porque si no reconocemos, hermanos, esto mismo va a llegar a nuestras generaciones. Y yo no quiero que a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos los persiga lo mismo que a mí me ha perseguido. Por eso en esta hora estamos recordándole su condena en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Está hasta hoy la condena. No más condena para nosotros. Y en el nombre de Jesús declaramos a cada demonio. Ponte tu mano en tu estómago, en la boca de tu estómago, y empieza a declarar que sale todo daño, que sale toda enfermedad, toda condena que te hayan impuesto en ti. Empieza a declarar que sale todo en el nombre de Jesús. Hasta aquí llegó el daño que te hicieron. Hasta aquí llegó el daño que te hizo tu padre, que te hizo tu madre, o alguno de tus tíos, primos, etcétera, o en tus trabajos, en tu escuela, el bullying, todo sale en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida. Y reconocemos, y hasta aquí llegaron esos pecados ancestrales, Señor. Están rotas las cadenas, Señor, porque declaramos en el nombre de Jesús. En esta hora declaramos, amado Dios, que nuestras generaciones son limpias, porque
rompemos cadenas de pecado, rompemos cadenas de vicio, rompemos cadenas de adulterio, de violación, de drogadicción, en el nombre de Jesús, de anorexia, de bulimia, Señor, en el nombre de Jesús, de prácticas irresponsables en los trabajos de nuestras generaciones, Señor, de toda ansiedad, de toda depresión, Señor, hasta aquí llega en el nombre de Jesús, porque queremos tener discernimiento del bien, Señor, y no practicar el mal, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Dile: sal fuera. Con voz audible, dile: sal fuera. Sal fuera. Sal fuera. Sal fuera. No más daño. No más daño. No más traición. No más traición. No más enfermedad. No más enfermedad. Yo limpio mis pensamientos por el poder de tu Espíritu. por el poder de tu Espíritu. Y agradezco, Señor, por el que sacrificio hiciste por mí. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, hermano Dios. Gracias, Señor. Amén. Pues eres libre. Eres libre, ¿verdad? Yo siento un cambio en mi corazón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es poderosa. Y si el Señor dice que nos dio autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, la tenemos. Amén. ¿Verdad? No digo que no va a haber, porque los demonios van a estar ahí prestos, pero con la diferencia que tienen que someterse al poder de Dios. Amén. Un demonio, fíjate, hermano, un demonio tiene la instrucción de hacer lo que Jehová Dios le ordene hacer. Ellos no pueden mandarse solos. Si tú y yo creíamos que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana con nosotros, estamos invalidando una palabra de Dios hacia nosotros. O sea, si tú le dices a tus hijos: ustedes no pueden hacer esto, ni aquí en mi casa ni afuera, y entonces viene tu vecino y les dice: ¿saben qué? Ustedes pueden hacer eso adentro y afuera de su casa como se les dé la gana. Y tus hijos le obedecen. ¿Qué está pasando con la orden que tú les diste? La están invalidando. ¿A quién le están haciendo más caso y a quién le creen más? Al vecino, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros cuando el Señor nos dice: tienes la autoridad sobre serpientes y escorpiones y nada te va a dañar. Y cuando viene un problema y decimos: ah, caray, esto sí que está bien grueso, pues mejor voy a ir a consultar al chamán, no sé qué. ¿Y qué está pasando entonces con lo que Dios te dijo? No le estás creyendo, o no le estamos creyendo, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, hermano, que en tu boca esté esta palabra: yo tengo autoridad sobre serpientes y sobre escorpiones, y nada me va a dañar. Nada te va a dañar. Nada te va a dañar, porque eres el hijo de un rey. Amén. Pero tenemos que reconocer que somos hijos de un rey. Como ya reconocimos ahorita lo que nos estaba estorbando, y creerle. Porque van a venir pensamientos que dicen: ¿de qué sirve? Pues sirve de mucho y te callas. En el nombre de Jesús te callas. Así como les decimos a nuestros hijos luego: ¡ya cállate! ¿Verdad? Aquí no lo hacemos, pero hemos oído al vecino. Así le vamos a decir a los demonios: ¡ya cállense! En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién lo va a hacer a partir de hoy? Amén. Un aplauso al Señor. Y entonces vamos a decirle: porque el alimento sólido, repite conmigo, el alimento sólido
es para los maduros, es para los maduros, los que por la práctica que por la práctica han ejercitado sus sus sentidos en el discernimiento en el discernimiento del bien en el y bien del mal. y del mal. Amén. Amén. El alimento sólido es el que estás probando con la palabra de Dios. Pero aquí dice algo muy importante, que con la práctica han ejercitado. ¿Qué es eso? ¿Que los vamos a guardar? Exacto. Que compartamos, que estudiemos. Dice que han ejercitado, por la práctica que han ejercitado. Y esa palabra ejercitado, hermanos, es practicar, entrenar. O sea que tenemos que estar practicando y entrenando, porque si no vamos a estar tiesos, ¿verdad? Quizá al principio, fíjate, cuando no haces ejercicio y haces ejercicio después de un tiempo, ¿qué pasa con tus músculos? Oh, estás así como, no puedes. Hasta como robot caminas, ¿sí o no? Algunos hermanos aquí suben y ahí va a estar el tanque de oxígeno para algunos. Después van a subir corriendo porque están ejercitados, ¿verdad? Aquí dice que tenemos que ejercitarnos, practicar, entrenar, y después vamos a tener más discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces vamos a orar en esta hora, porque el Señor va a hacer algo en tu vida. Si tú ejercitas y si tú te preparas, tú vas a ser capaz, como te he dicho siempre, de que tu boca salga más palabra poderosa y poder ir en contra de esto. Y vas a ayudar a reconocer a otros para que empiecen ellos a caminar en integridad y en libertad, ¿verdad? Entonces, yo sé que tú y yo tenemos mucho trabajo, hermanos, mucho trabajo. Se va a hacer este taller, ve orando a ver a quién invitas, pero vente tú, porque tienes que estar preparado. Va a ser una inversión de tiempo, no sé qué día lo vamos a hacer, pero está siendo preparado y está tan poderoso y tan tremendo que vienen los demonios luego a querer pegar, cachetear. Mi esposa estuvo preparando esto la semana pasada, el viernes, entre jueves y viernes, y le vino un vómito y una diarrea